en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi suegra difundió que mi hijo estaba gravemente enfermo por 3 años, pero cuando su mentira le costó dinero a su esposo millonario, explotó de una forma imperdonable. Hola comunidad de Reddit, mi vida está bastante desorganizada en estos momentos, y necesito sus consejos. Me llamo Astrid, tengo 33 años, y llevo 7 años casada con mi esposo Kenji, también de 33. Desde el principio de nuestro matrimonio, intentamos concebir, pero enfrentamos problemas de fertilidad. Fue una experiencia emocionalmente agotadora, meses de intentos, pruebas negativas, visitas médicas interminables, y la constante sensación de que mi cuerpo me estaba fallando. Afectó también nuestro matrimonio. Ambos deseábamos tener hijos y aunque Kenji siempre me apoyó asegurándome que no era culpa mía, no podía evitar sentir que lo estaba decepcionando. Como si eso no fuera suficiente, mi suegra Lena, de 57 años, solo empeoraba la situación. Nunca le agradé, incluso antes de que Kenji y yo nos casáramos. Para ella, nunca fui suficientemente buena para su precioso hijo. Ella viene de una familia tradicional y supongo que esperaba que Kenji se casara con alguien más. No sé, alguien obediente, sumisa, una persona dedicada exclusivamente a servir a su esposo y criar niños. No estoy segura exactamente qué tipo de nuera esperaba, pero claramente yo no cumplía sus expectativas. Tenía una manera particular de hacerme sentir rechazada sin decirlo directamente. No me insultaba abiertamente, pero encontraba pequeñas formas de menospreciarme. Cumplidos con doble intención, comparaciones con exnovias de Kenji, comentarios sobre cómo no me habían criado correctamente porque no sabía preparar los platos tradicionales como ella. Al principio, realmente me esforcé por ganarme su aprobación. Pensé que si era suficientemente amable y me esforzaba lo suficiente, eventualmente me aceptaría, pero nunca sucedió. Después de casarnos, inmediatamente comenzó a hablar sobre bebés. Cada vez que nos veíamos, hacía comentarios sobre cómo el deber de una esposa era darle hijos a su marido, o cómo una familia no estaba completa sin niños. No era nada sutil. Y cuando empezamos a tener dificultades para concebir, lo tomó como evidencia de mi fracaso. Nunca lo dijo directamente, pero sabía que me culpaba. Recuerdo una ocasión cenando en su casa cuando me miró fijamente y dijo: algunas mujeres son naturalmente fértiles. Otras, bueno, les cuesta más, ¿verdad? Estaba sentada justo frente a ella. Entendí perfectamente lo que insinuaba. Kenji siempre intentaba suavizar la situación, diciéndome que simplemente la ignorara, o que ella no lo decía con mala intención. Pero yo sabía la verdad. Durante años aguanté esto, sus comentarios pasivo-agresivos, su decepción, la presión constante. Finalmente, hace 3 años, quedé embarazada. Fue el momento más feliz de mi vida. Ni siquiera puedo expresar con palabras cuánto deseaba a ese bebé. Después de todas las dificultades, el dolor y las lágrimas, finalmente tenía una pequeña vida creciendo dentro de mí. Pensé que tal vez esto cambiaría las cosas, que quizás Lena finalmente me aceptaría y me vería como parte de la familia. Pero no. Si algo cambió, fue para peor. Parecía resentirme aún más después de que di a luz. No sé si estaba molesta porque le había demostrado que estaba equivocada o si simplemente me detestaba tanto, pero apenas prestaba atención a su nieto. No lo mimaba como hacen la mayoría de las abuelas. No ofrecía ayuda ni nos visitaba con frecuencia. Simplemente parecía no importarle. Y eso me dolía, no por mí. Ya había renunciado a tener una buena relación con ella, sino por mi hijo. Recuerdo pensar que quizás solo necesitaba tiempo. Algunas personas no conectan inmediatamente con los bebés, ¿verdad? Así que le di espacio esperando que cambiara, pero no lo hizo. Incluso cuando lo veía, se mostraba distante y desinteresada. No lo cargaba a menos que fuera absolutamente necesario. Nunca hablaba de él como otras abuelas que no paran de alabar a sus nietos. Era evidente que no le agradaba yo, pero nunca pensé que lo haría pagar a un bebé inocente. Sin embargo, el año pasado descubrimos que nuestro hijo tiene síndrome de Gilbert, que si no lo saben, es una condición donde el hígado no procesa correctamente la bilirrubina. No es mortal ni nada grave. Básicamente, su cuerpo tiene más dificultad para descomponer la bilirrubina, lo que a veces puede causar una leve ictericia. Pero aparte de eso, es un niño perfectamente saludable. Lo descubrimos porque estuvo enfermo con un virus común y durante un análisis de sangre rutinario, el médico notó que sus niveles de bilirrubina estaban ligeramente elevados. Después de algunas pruebas adicionales, le diagnosticaron síndrome de Gilbert. Al principio, estaba realmente asustada. Cuando un médico te dice que tu hijo tiene algún tipo de condición, tu mente inmediatamente imagina el peor escenario posible. Pero después de que el doctor nos explicó todo, me sentí mucho mejor. Resulta que muchas personas tienen síndrome de Gilbert y ni siquiera lo saben porque realmente no afecta su vida diaria. El médico literalmente nos dijo:
Si tuvieras que elegir una condición médica, esta sería la que elegirías porque es prácticamente inofensiva. Fue un alivio saber que no era algo que impactaría significativamente la vida de mi hijo. Pero, por supuesto, Lena tenía que convertirlo en un gran problema. Cuando le contamos sobre el diagnóstico, reaccionó de manera extraña. En lugar de hacer preguntas o expresar preocupación como haría una abuela normal, simplemente frunció el ceño. Luego preguntó, ¿están seguros de que no es nada grave? La tranquilicé repetidamente explicándole que el médico dijo que era inofensivo. Pero ella insistía. Esto no existe en nuestra familia, dijo, como si eso significara que debía provenir de mi lado. Tenía ese tono acusatorio, como si de alguna manera yo hubiera manchado su linaje. Debí haber previsto en ese momento que convertiría esto en un problema mayor de lo que realmente era. Unas semanas después, comencé a recibir llamadas y mensajes de parientes lejanos, personas con las que apenas hablaba. Me preguntaban si mi hijo estaba bien, si realmente estaba enfermo, si se recuperaría. Algunos sonaban genuinamente preocupados, lo que me confundió porque, nuevamente, el síndrome de Gilbert no es algo serio. Al principio respondí educadamente, simplemente explicándoles la condición como había hecho con Lena. Pero cuantas más llamadas recibía, más me daba cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Finalmente, uno de mis primos me reveló la verdad. Dijo, ¿no nos dijo Lena que tu hijo tiene un problema hepático grave? Estaba furiosa. Esta mujer que nunca se había preocupado por mi hijo, que apenas interactuaba con él, ahora andaba diciéndole a todos que estaba enfermo, que tenía alguna terrible enfermedad hepática. Y la forma en que lo describía, como si fuera algo trágico que arruinaría su vida. No podía creerlo. Literalmente estaba presentando a mi hijo como un niño frágil y enfermizo cuando en realidad estaba perfectamente bien. Era tan frustrante. Tuve que hacer un gran esfuerzo para aclarar este ridículo rumor, explicando una y otra vez que no, mi hijo no estaba enfermo. No, esto no era alguna maldición genética. Y no, no había nada malo con él. Me convertí en un folleto médico ambulante, explicando el síndrome de Gilbert a personas que deberían haberse ocupado de sus propios asuntos. Por supuesto, confronté a Lena al respecto y le pregunté por qué estaba diciendo que mi hijo tenía alguna condición hepática grave, cuando sabía perfectamente que eso no era cierto. ¿Y saben lo que respondió? Simplemente se encogió de hombros y dijo, solo estaba preocupada. La gente preguntó y les dije lo que sabía, como si no hubiera exagerado todo. Como si ella no fuera la razón por la que la gente me llamaba constantemente, actuando como si mi hijo estuviera gravemente enfermo. Y lo peor fue que ni siquiera se disculpó. Ni siquiera parecía pensar que había hecho algo malo. Durante este tiempo, también discutía con Kenji porque nunca le decía nada a Lena. Siempre tenía que ser yo la mala. Cada vez que ella hacía algo cruel o se extralimitaba, era mi responsabilidad mencionarlo. Y cada vez que lo hacía, Kenji lo minimizaba como si no fuera importante. Me decía que su madre era solo mayor y estaba confundida, o que yo estaba exagerando. Me hacía sentir que estaba imaginando cosas, como si yo fuera la que estaba haciendo un gran problema de la nada. Me frustraba muchísimo. ¿Cómo podía estar imaginando cosas cuando ella literalmente andaba diciéndole a todos que nuestro hijo tenía algún tipo de enfermedad hepática grave? ¿Cómo era eso solo ella estando preocupada? No estaba preocupada. Estaba creando drama y haciendo que nuestro hijo pareciera débil o enfermizo sin ninguna razón. Pero no importaba cuánto intentara explicarle esto a Kenji, él nunca veía el problema. Odiaba lo ciego que era ante las acciones de su madre. No era solo este incidente. Era todo, cada comentario con doble sentido, cada indirecta, cada vez que me hacía sentir que no era suficientemente buena, y cada vez que lo mencionaba, él simplemente lo ignoraba. Así es ella, decía. O peor, no quiere decir nada con eso. Creo que eso fue lo que más me dolió. No era solo que Lena me tratara como una intrusa, sino que Kenji nunca me defendía, nunca la confrontaba, nunca le pedía que parara, nunca reconocía que me estaba tratando injustamente. Y ahora, incluso cuando se trataba de nuestro hijo, seguía negándose a ver el problema. Pero entonces las cosas tomaron un giro inesperado. Verán, el padre de Kenji, mi suegro Callum de 68 años, es un hombre adinerado. Hizo su fortuna en bienes raíces comprando propiedades cuando el mercado estaba bajo y vendiendo cuando subía. Es una de esas personas con un talento natural para los negocios. Comenzó modestamente, renovando casas, y con los años construyó un pequeño imperio. Ahora posee múltiples propiedades que alquila y básicamente vive una vida muy cómoda. Hace 2 semanas, asistimos a una cena para celebrar el aniversario de Callum y Lena. Fue un evento elegante, una de esas reuniones donde todos se visten formalmente, comen comida costosa y pretenden que todo está bien aunque no sea así. No estaba particularmente entusiasmada, pero asistí por Kenji.
Fue entonces cuando descubrí lo que Lena había estado diciendo a mis espaldas. Al parecer, le había estado diciendo a la gente que el bebé de su hija, mi sobrino, era el nieto superior. Según ella, él era quien merecía un fondo universitario del dinero de Callum porque haría grandes cosas en la vida. Mientras tanto, según Lena, mi hijo estaba enfermizo, era débil y probablemente tendría demasiadas dificultades para tener éxito. No puedo describir la rabia que sentí en ese momento. Miren, nunca esperé que Callum pagara por el futuro de mi hijo. Nunca asumí que mi hijo recibiría algo de su dinero, y honestamente, no me importaba. Kenji y yo siempre planeamos mantener a nuestro hijo por nuestra cuenta. No somos ricos como Callum, pero nos va bien económicamente, y somos más que capaces de asegurarnos de que nuestro hijo tenga todo lo que necesita. Pero lo que sí me importaba era que Lena menospreciara a mi hijo. Me afectaba la forma en que hablaba de él, como si fuera inferior, como si no valiera la pena invertir en él porque tenía síndrome de Gilbert, que nuevamente, es una condición completamente inofensiva. La manera en que se expresaba de él me hacía hervir la sangre. Así que hice algo que normalmente no haría, la confronté. Allí mismo, frente a todos, me levanté, la miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿de verdad dijiste que mi hijo no merece un futuro por una condición genética inofensiva? Toda la sala quedó en silencio. La gente dejó de comer, con los tenedores a medio camino hacia sus bocas, simplemente observando. Lena, por supuesto, intentó hacérsela inocente. Solo estaba siendo lógica, dijo, con esa falsa expresión de inocencia que siempre usaba cuando la atrapaban. Tu hijo tiene una condición, Astrid. No es mi culpa que esté pensando en el futuro, como si mi hijo estuviera destinado a fracasar en la vida debido a algo que literalmente no afecta su inteligencia, habilidades o futuro. Estaba tan enojada que ni siquiera me importaba que estuviéramos en medio de una elegante cena. No me importaba que la gente estuviera mirando. No me importaba que Callum, Kenji, mi cuñada y muchos otros parientes estuvieran sentados allí en un silencio atónito. Le dije, alto y claro, ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Y si alguna vez te escucho hablar mal de mi hijo de nuevo, me aseguraré de que nunca nos vuelvas a ver. El rostro de Lena enrojeció. Podía ver que estaba avergonzada, no esperaba que la enfrentara delante de todos. Normalmente, yo era quien dejaba pasar las cosas, quien intentaba ser la persona más madura, pero esta vez no. Esta vez quería que supiera que había terminado. Ni siquiera me quedé para ver qué pasó después. Tomé mis cosas y me fui de la fiesta. Estaba demasiado furiosa para sentarme allí y actuar como si todo estuviera bien. Sin embargo, la semana pasada, recibí una llamada de Callum. Me preguntó cómo estaba yo, cómo estaba mi hijo, si estábamos bien. No tenía idea de lo que Lena le había dicho, pero algo definitivamente no andaba bien. Callum no era del tipo que llamaba así sin motivo. Luego me dijo que estaba estableciendo un fondo fiduciario para todos sus nietos, y el de mi hijo sería ligeramente mayor que el resto debido a todo el dinero que necesitaría para sus futuros tratamientos médicos. Quedé confundida por un momento. ¿Tratamientos? ¿Qué tratamientos? No sé exactamente qué le dijo Lena, pero claramente lo hizo sonar como si mi hijo tuviera alguna condición médica grave, algo que requería tratamientos costosos y cuidados de por vida. Y porque Callum, con toda su inteligencia para los negocios, sigue siendo un hombre bastante distante en temas familiares, no se molestó en verificar conmigo o con Kenji. Simplemente aceptó lo que Lena dijo y decidió ayudar. Ahora, esto es lo interesante. Podría haberlo corregido en ese mismo momento. Podría haberle dicho que el síndrome de Gilbert no es grave, que mi hijo no está enfermo, y que no necesitaría ningún tratamiento especial, pero no lo hice. Mantuve silencio. No porque quisiera el dinero extra, sino porque por una vez, la intromisión de Lena realmente funcionó a mi favor. Había pasado tanto tiempo menospreciando a mi hijo, haciéndolo parecer débil e indigno en comparación con mi sobrino. Y ahora, Callum estaba priorizando a mi hijo. Le estaba otorgando el fondo fiduciario más grande. Se estaba asegurando de que, sin importar qué, mi hijo tuviera seguridad financiera. Y honestamente, después de todo lo que Lena había hecho, no iba a corregir su error. Así que solo respondí, gracias Callum, eso significa mucho. Pensé que ese sería el final, pero por supuesto, Lena no iba a dejar las cosas así. Al día siguiente, recibí una llamada suya y déjenme decirles, estaba furiosa. Ni siquiera se molestó con falsos saludos amables. Fue directamente al tema. Necesitas llamar a Callum y decirle la verdad, exigió. Me hice la desentendida. ¿La verdad sobre qué? Ya sabes de qué. Sobre la condición de tu hijo. Necesitas decirle que no necesita dinero extra para tratamientos. Eso es un fraude, Astrid. Un fraude. Como si yo hubiera planeado algún elaborado esquema para quitarle dinero a Callum.
como si yo fuera la que andaba difundiendo mentiras sobre la salud de mi hijo. Respiré profundamente y respondí. No le dije nada a Callum sobre la condición de mi hijo. Tú lo hiciste. Así que si tienes un problema con eso, tal vez deberías ser tú quien lo llame y lo arregle. Podía sentir su enojo a través del teléfono. Probablemente quería gritarme, pero no podía porque sabía que yo tenía razón. Ella era quien había hecho que mi hijo pareciera enfermizo y débil. Y ahora que se le había vuelto en contra, quería que yo limpiara su desastre. No, no iba a suceder. Y fue entonces cuando cambió de táctica. Astrid, escucha, dijo, tratando de sonar más calmada, pero su voz seguía tensa de rabia. Esto no es justo para los otros nietos. Callum necesita tratarlos a todos por igual. Casi me reí. Ahora le importaba la justicia. ¿Dónde estaba toda esta preocupación cuando hablaba de cómo mi sobrino era el nieto superior? ¿Dónde estaba esta energía cuando le decía a todos que mi hijo no llegaría a nada debido a su condición? Simplemente respondí, bueno, Callum es quien está tomando esta decisión, no yo. Si no te gusta, háblalo con él. Odiaba esa respuesta. Comenzó a hablar sobre cómo yo estaba manipulando la situación, cómo me estaba aprovechando de la generosidad de Callum y cómo esto era poco ético. Y luego tuvo la audacia de decir, nunca debí haberle contado sobre la condición de tu hijo en primer lugar. Y todo lo que pude pensar fue, exactamente, esa era la única cosa en la que estábamos de acuerdo. Pero en lugar de discutir, solo dije, bueno, supongo que aprendiste tu lección, ¿verdad? Pensé que ese sería el final, pero no. Porque ahora Kenji también está presionándome. Me sentó y me dijo que debería llamar a Callum y pedirle que simplemente mantuviera el fondo fiduciario igual para todos los nietos. Dijo que no era correcto que nuestro hijo recibiera más dinero que los otros cuando en realidad no lo necesita. Y me advirtió que si no se lo decía yo, él lo haría. Parte de mí se siente culpable, pero otra parte piensa, ¿por qué debería ser yo quien arregle esto? ¿Por qué es mi responsabilidad deshacer algo que Lena comenzó? No sé qué hacer. ¿Debería dejar que esto siga su curso, o debería hacer lo que Kenji está pidiendo y decirle a Callum que haga el fondo fiduciario igual para todos? Me encantaría escuchar sus opiniones. Actualización 1. Hola a todos. En primer lugar, gracias por todas sus sugerencias. Leí cada comentario, y realmente aprecié las diferentes perspectivas, pero al final, hice exactamente lo contrario de lo que la mayoría de ustedes sugirió. Llamé a Callum. Le dije directamente que la condición de mi hijo no es grave. Que no necesitaría tratamientos futuros. No quería que hubiera malentendidos. No quería que nadie pensara que estábamos intentando aprovecharnos de él. Me respondió que no entendía, que Lena le había hecho creer que esta era una condición grave. Había actuado como si mi hijo fuera a necesitar atención médica de por vida. Había sospechado que ella exageró las cosas cuando le contó, pero escucharlo confirmado me enfureció tanto. Esta mujer había vuelto a hacer todo lo posible para hacer que mi hijo pareciera más débil, más enfermo y más indefenso de lo que realmente es. Solo para poder promover a mi sobrino. Solo para hacer que mi hijo pareciera una carga en lugar de un niño normal y saludable. Respiré profundamente y dije, esto es exactamente lo que ha estado haciendo desde que le conté sobre su condición. Le he explicado varias veces que esto no es grave, pero ella sigue tergiversándolo y haciéndolo sonar como si mi hijo estuviera gravemente enfermo. Callum suspiró, y por primera vez sentí que realmente entendía cuán problemática era Lena. Siempre ha sido el tipo de persona que se mantiene al margen del drama, que evita involucrarse y deja que las cosas se resuelvan solas. Dijo. Bueno, ya hice todos los arreglos para el fondo fiduciario. Tu hijo puede quedarse con él. Y fue entonces cuando le dije que no. Le dije que no quería que mi hijo tuviera más que sus primos, no porque no quiera que tenga seguridad financiera. Por supuesto que sí, pero porque sé cómo funciona esta familia. Mi hijo ya es tratado de manera diferente. Ya es visto como el nieto menor a los ojos de Lena. Si terminara recibiendo más dinero que los demás, solo le daría a Lena y al resto de la familia más razones para distanciarlo. Le dije a Callum, no quiero que mi hijo sea apartado aún más. No quiero que sus primos lo resientan por esto. Permaneció callado por un momento y luego dijo, de acuerdo, me encargaré de ello, y eso fue todo. Honestamente, me siento mucho mejor ahora. A veces es más importante mantener la paz que luchar por algo que a largo plazo podría causar más daño que bien. No quiero que mi hijo crezca sintiéndose como un extraño en su propia familia. Si mantener las cosas igualitarias significa que tiene una mejor oportunidad de tener una relación normal con sus primos, entonces prefiero eso en lugar de dinero extra cualquier día. Al final, mi hijo no está perdiendo nada. Kenji y yo nos aseguraremos de que tenga todo lo que necesita. Lo que más me importa es que crezca sabiendo que es amado y valorado sin importar lo que diga Lena. Actualización 2. Hola a todos.
Han pasado aproximadamente 2 meses desde mi última actualización y honestamente, las cosas habían estado bastante tranquilas hasta ayer. Algo sucedió y necesito desahogarme. He estado evitando la casa de mis suegros por razones obvias. Cada vez que pongo un pie allí, ocurre algo que me hace querer arrancarme el cabello. Y después de todo el asunto del fondo fiduciario, pensé que la mejor manera de mantener mi cordura era simplemente mantenerme alejada. Pero ayer, mi cuñada me llamó y no estaba preparada para lo que tenía que decirme. Aparentemente, Lena ha estado hablando de nuevo, pero esta vez llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Ha estado diciéndole a la gente que no cree que mi hijo sea realmente hijo de Kenji. Esta mujer, que ya trata a mi hijo como si fuera inferior a su otro nieto, ahora está difundiendo rumores de que mi hijo ni siquiera es el hijo biológico de su propio hijo. Quedé atónita. ¿De dónde venía esto? ¿Qué tipo de lógica retorcida la llevó a esta conclusión? Le pregunté a mi cuñada exactamente qué había estado diciendo y aparentemente, el razonamiento de Lena, si es que puede llamarse así, es que mi hijo no se parece exactamente a Kenji. En primer lugar, es un niño pequeño. Todavía está creciendo. Segundo, sí se parece a Kenji. Tal vez no es un clon exacto, pero tiene sus ojos, su nariz, incluso sus expresiones. Y tercero, incluso si no fuera así, la genética no funciona como una máquina de fotocopias. Los niños no siempre se parecen exactamente a uno de sus padres. A veces se parecen a miembros de la familia extendida, a veces son una mezcla de ambos padres, y a veces simplemente tienen su propia apariencia única. Pero no, según Lena, el hecho de que mi hijo no sea una copia exacta de Kenji debe significar que no es suyo. Ni siquiera sé cómo reaccionar a esto. Si la confronto, simplemente lo negará, como siempre hace. Actuará sorprendida y ofendida, y dirá que nunca dijo eso, o que solo era una broma, o que malinterpreté sus palabras. E incluso si pruebo que lo dijo, simplemente desviará la culpa hacia otra persona. Hablé con Kenji y él piensa que estoy exagerando. Realmente tuvo la audacia de decir, solo está hablando, no significa nada. ¿Es en serio? Ella está cuestionando la paternidad de nuestro hijo, y eso no significa nada. Si le está diciendo esto a miembros de la familia, ¿a quién más se lo está diciendo? ¿Está sembrando dudas en la mente de las personas? ¿Está tratando de poner a Kenji en mi contra? ¿Qué pasará si un día logra meterse tanto en su cabeza que realmente empiece a cuestionarlo, aunque no haya absolutamente ninguna razón para hacerlo? Le dije a Kenji que no voy a ignorar esto, pero al mismo tiempo, ni siquiera sé qué hacer. Si la confronto, lo negará. Si lo ignoro, simplemente seguirá hablando. ¿Qué debería hacer? Actualización 3. Hola a todos, han pasado 4 meses desde mi última actualización, y honestamente, he estado lidiando con muchas cosas. Ni siquiera tenía la energía para publicar al respecto hasta ahora, pero después de todo lo que ha pasado, siento que necesito compartirlo. Después de enterarme de los horribles rumores de Lena, le dije directamente a Kenji que su madre había cruzado la línea esta vez. No había vuelta atrás. Al principio, trató de discutir conmigo. Lo mismo de siempre, que ella no lo decía en serio y que solo estaba hablando sin pensar, pero esta vez no iba a aceptarlo. Me mantuve firme. Le dije: escucha, puedes ver a tu madre si quieres. No te lo estoy impidiendo, pero nuestro hijo y yo hemos terminado con Lena. Nunca volveremos a hablar con ella. A Kenji no le gustó eso. Seguía diciendo, no puedes simplemente cortar el contacto así. Nuestro hijo necesita a su abuela. Y lo miré directamente a los ojos y dije: ¿qué abuela? La que lo ha estado tratando como un extraño desde el día en que nació. La que difunde mentiras sobre él. La que literalmente está cuestionando si es tu hijo. Esa abuela. No podía rebatir eso porque incluso él sabía que yo tenía razón. En ese momento, creo que finalmente se dio cuenta de que no había forma de defenderla esta vez. Pero como Kenji es Kenji, todavía intentó encontrar una manera de arreglar las cosas. Organizó una reunión entre yo y Lena, y realmente no quería hacerlo, pero acepté porque pensé, bien, simplemente aclaremos todo para que no haya malentendidos después. En cuanto nos sentamos, Lena entró en modo completamente irracional. No se disculpó, no intentó negar lo que dijo. No, redobló su postura. Me miró a los ojos y exigió que me hiciera una prueba de paternidad. En ese punto, simplemente exploté. Me levanté y le dije que se marchara. Le dije que nunca más tendríamos esta conversación. Que había perdido oficialmente todo acceso a mí y a mi hijo, y que nunca más sería bienvenida en mi casa. Kenji intentó intervenir, pero me volví hacia él y dije: esta es la última vez que esta mujer está en mi casa. Si quieres ser un buen esposo y padre, respetarás eso. Y lo hizo. Por primera vez, realmente se puso de mi lado.
Le dijo a Lena que hasta que se disculpara y yo aceptara su disculpa, ella y yo no tendríamos que estar en la misma habitación de nuevo. Por supuesto, no tengo ninguna intención de perdonarla, incluso si se disculpa. Algunas cosas simplemente no tienen arreglo y para mí, esta es una de ellas. Así que así es como estamos ahora. Kenji todavía la visita, pero nunca lleva a nuestro hijo. Y yo nunca pregunto por ella. Es como si no existiera en mi mundo y, honestamente, se siente maravilloso. Gracias a todos por sus consejos y apoyo durante todo este complicado proceso. No sé qué traerá el futuro, pero por ahora, finalmente siento que puedo respirar tranquila.